Que voy a invitar a que oremos, pero antes de orar solamente quiero, este mes vamos a hablar sobre una serie que es sumamente vital. Bueno, es que siempre digo que todos, si se han dado cuenta, todos los domingos digo que los temas es importantes y son vitales. Pues es que todo es como todo alimento. Cuando vamos a comer, la verdura es vital, la carne es necesaria también, aunque algunos veganos dicen que no, pero la verdad es que se ha comprobado que la carne, todo es necesario y vital para nuestro cuerpo. Así la palabra es necesaria y vital para nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, es necesario para nosotros. Y el tema de este mes tiene que ver con la fe, porque en el contexto en el que vivimos, el contexto en donde nos encontramos, el contexto en donde estamos, es decir, históricamente hablando, estamos parados en un contexto histórico, en un contexto donde tú y yo, esto va a quedar en la historia, ¿no? Y esta pandemia que se ha vivido y que yo digo que ya está quedando atrás, aunque sabemos que todavía está esa parte de los contagios, pero considero que, y espero, por fe digo que vamos a hablar de fe, por fe digo que lo más feo ha pasado, no sin faltar el respeto a lo que todavía está sucediendo. Sin embargo, hay una forma en cómo nosotros vamos a responder a este contexto, y la manera en cómo nosotros respondamos, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y tataranietos, aunque usted no lo crea, y los jóvenes pueden pensar en nietos, ¿yo nietos? Sí, en sus nietos, bisnietos, más adelante ellos estarán revisando cómo nosotros respondimos a una situación histórica a la que pasamos. Cuando se empezaba a vivir esta pandemia hace 2 años y que empezaba aquí en México a decirse, nos quedamos encerrados, vamos a hacer esto y aquello, etcétera, etcétera. Lo que hacíamos como pastores, al menos lo que su servidor hizo, era revisar históricamente en otras pandemias cómo la iglesia había actuado. Y nos dábamos cuenta que en la época de Calvino precisamente había sucedido algo similar en una pandemia. Y entonces, revisando algunas cosas, veíamos la forma en cómo respondían. Fue muy poca, pero hubo una respuesta. En el futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, y por eso les digo tataranietos, aunque usted ya no esté, pero ellos revisarán en la historia cómo respondimos a una situación como esta, pero que esta pandemia, no solamente pandemia, sino esta pandemia representa situaciones también adversas a nuestra vida, de tal forma que cómo respondemos no necesariamente solo a una pandemia, sino cómo respondemos ante situaciones difíciles, ante situaciones críticas de nuestra vida y nuestro diario vivir. Y es por eso que la fe juega un papel sumamente importante. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene fe. Y todo ser humano, digo, de verdad, aunque no sean religiosas las personas tienen fe y tienen fe en algo o en alguien. Y esa fe siempre va a estar presente en la vida de todo ser humano. Todo ser humano, aunque sea muy ateo que sea esa persona, demasiado ateo, y que sea uno que diga, yo soy un ateo de los buenísimos, los mejores. No importa que sea el ateo pro, pero ese ateo tiene fe en algo, porque todo parte de nuestro ser, parte de nuestra vida es la fe. La fe es parte de nosotros. Entonces, ¿cómo respondemos? La fe es un sistema de creencias y cada uno de nosotros tiene creencias. Todos nosotros tenemos creencias. La fe como sistema de creencias, actuamos de acuerdo a ellas. El ateo va a actuar de acuerdo a ese sistema de creencias. El pentecostal va a actuar de acuerdo a su sistema de creencias. Nosotros vamos a actuar de acuerdo a nuestro sistema de creencias. El bautista, el metodista, y todo ser humano va a actuar de acuerdo a un sistema de creencias. Aquí tenemos una situación y es lo que quisiera que enfocáramos de acuerdo a la palabra. ¿Cuál es la fe de la que la Biblia nos habla? Porque nos han vendido la fe como aquella piedrita, como después del siglo, alrededor del siglo 14, 13, que vendían un montón de pedazos de madera diciendo que era parte de la cruz de Cristo, y que decían, oye, te vendo esta parte, esta era la parte de la cruz de Cristo, y la vendían carísimo, ¿no? Y la gente tonta, y perdón,
Pero la gente tonta iba y compraba su pedazo de madera a un alto precio, pensando que ese pedazo de madera, colgándolo, teniéndolo, guardándolo en su pañuelo, lo que sea, wow, tenía la gran reliquia que podría salvar su vida, que podría ser algo, wow, impactante para ellos. Y hoy, con tristeza en mi corazón, veo cómo respondemos y compramos, así se los digo, compramos la fe. Compramos la fe. ¿Cómo nos venden la fe? La compramos como un pedazo de madera, como un pedazo de reliquia, y la tenemos, la cargamos, pensando que eso es la solución. ¿Cómo respondemos ante esta situación? Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado. Pero te pedimos en este tiempo y en esta hora que tú dirijas nuestro caminar, que tú seas quien en este tiempo nos hable, que seas tú quien hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, que los que estamos aquí presentes, como los que están en la transmisión ahora, Señor, que puedan dejar de hacer lo que están haciendo y que podamos concentrarnos en lo que tu palabra tiene y dice para nosotros, y que hoy abramos nuestra vida y digamos, Señor, habla, que tu hijo, tu hija oye, que tu siervo, sierva oye, que podamos en este tiempo decir, Señor, aquí estamos, úsanos. Quita todo pensamiento y preocupación, toda carga, para que podamos ser receptores de tu palabra por medio de tu Espíritu, que sea tu Espíritu quien pueda redarguirnos y no solamente mis palabras, Señor. Háblanos en esta tarde, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La fe, don de Dios. Hemos titulado La fe, don de Dios. Y vamos a abrir entonces nuestras Biblias ya en Efesios capítulo 1, como lo hemos ya, capítulo 2, como ya lo había comentado. Vamos a leer a partir del versículo 4 en adelante. Voy a leer en la versión 60, síganme con la vista, y si ustedes tienen otra versión, por favor, mantengan sus versiones abiertas también y puedan ir checando las comparaciones de las palabras ahí en casa, por favor. Debe tener, no solamente es escuchar ahí en casa, debe tener su Biblia abierta y debe de estar revisando que lo que leemos es exactamente lo que dice la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Interesante el asunto. ¿Cómo respondemos? La fe es un sistema de creencias, lo que creemos. Fe es creer, sí, pero es nuestro sistema. Todo nuestro cerebro está compuesto, pensamos, actuamos de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a lo que sabemos. Todas las personas actuamos así. Todo el ser humano tiene una forma de actuar, de vivir, de pensar y de ser. Esa forma de actuar, esa forma de responder, esa forma de ser, es porque así creemos que debemos de actuar, es porque creemos que así debemos de ser, creemos que así debemos de responder, creemos, es decir, todo es por lo que creemos, y creer es, y fe, perdón, es creer. Por eso digo que la fe es un sistema de creencias. Y usted y yo creemos en Cristo Jesús, porque estoy hablando a un público que normalmente es cristiano. Si usted no cree en Cristo Jesús, entonces también ponga atención, porque es necesario recordar lo que la Biblia y el apóstol Pablo estaba escribiendo, una carta a la iglesia. Fíjese bien, le está escribiendo a la iglesia de Éfeso, y le está escribiendo que desde el capítulo 1
va a hablar sobre cómo Cristo bendice a la iglesia. Le estaba diciendo a la iglesia: oigan, iglesia, necesitan poner atención a esto. Era el mensaje que Pablo le estaba dando a la iglesia de Éfeso. Había una situación en particular con la iglesia de Éfeso. No solamente lo dice porque, pues se me va a ocurrir decirle esto a Éfeso, ¿no? A la iglesia de Éfeso. Y ahí le voy a decir, ahí le voy a contar a ver qué me sale de mi puño y letra el apóstol Pablo. No estaba haciendo eso. Había una razón. Pablo escribe por una razón a la iglesia de Éfeso. Parte del capítulo 1 es hablar cómo Dios bendecía, cómo Dios cómo Dios se revelaba, cómo Dios daba conocimiento a la iglesia. Y por eso cuando llega el capítulo 2 comienza a hablar sobre este aspecto. Ese versículo 4 empieza con un pero no son los peros que nosotros conocemos de es que o sea, eso no son los peros. Este pero nos está indicando, y aunque usted diga ese pero no vale nada, y a veces pasamos por alto esos peros porque simplemente es una lectura, pero sin embargo, ese pero que está aquí en el versículo 4, pero Dios, es porque nos está ligando a todo el capítulo anterior. Nos está diciendo algo con anterioridad. ¿Y cuál es eso algo? Desde el versículo 1 comienza a decir: ese pero nos está dividiendo entre un pasado y un presente y un futuro. Ese pero es el parteaguas de un pasado y el futuro. ¿Por qué está diciendo eso, don? Porque si nosotros vamos desde el versículo 1, que es lo que está ligando, dice el versículo 1, y Él nos dio vida a vosotros cuando estaban, ¿qué? Está hablando de tiempo pasado. Cuando estaban muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales, otra vez, sigue hablando en pasado, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos, etcétera, etcétera. Pero esto es interesante porque Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que se creía ya, pues nosotros ya somos cristianos, nosotros tenemos, y Pablo le hace recordar algo interesante. Y eso es lo que le recuerda el versículo 3, de lo que vivía en el pasado la iglesia. Entre los cuales, le dice Pablo a la iglesia, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Pablo dice, también nosotros en otros tiempos vivimos igual que como está diciendo el versículo 1. Es decir, en el pasado, nuestro pasado es esta realidad. ¿Cuál es nuestro pasado? Muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Nadie puede llegar a decir yo no, porque esto nos ancla precisamente a las enseñanzas del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento sin duda alguna, claro que también está, pero esto nos ancla para recordar cuál es, desde que Adán peca, la humanidad cayó en pecado. La humanidad está viviendo en pecado y seguimos viviendo en un mundo caído que parte del propósito de la redención de Dios no solo es redimirnos a nosotros como hijos suyos, sino redimir también su creación entera. Pero ese propósito se va cumpliendo día con día y cada día que pase, no importa que para nosotros sean años, pero ese propósito cada día se va cumpliendo. Y entonces ese pasado lo recuerda Pablo, se lo hace recordar a la iglesia de Éfeso por un motivo, y es donde ya viene el pero. Dice, así vivíamos en otro tiempo, y entonces viene el pero Dios dice, hay algo que necesitamos recordar ahora, iglesia, pero Dios, y va a traernos a un presente que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Qué nos dio? Versículo 4 dice, nos dio vida. Me encanta este pasaje porque al hablar de un pasado, habla de un presente, pero es un pasaje de contrastes, porque nos habla de muerte, pasado, muerte, y presente o futuro, vida. Lo contrario a la muerte nos habla de vida. Y luego dice, nosotros vivimos en otro tiempo, versículo 3, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero cuando llega el versículo 4, hay algo que necesitamos enfatizar.
dice que Dios es rico ¿en qué, hermanos? En oro y plata. Sí, también. Pero eso no lo está diciendo ahorita aquí. Es rico en misericordia. Y hay que recordar siempre que es misericordia. Porque luego hablamos de misericordia, hablamos de gracia y no sabemos qué es misericordia, no sabemos qué es gracia, no sabemos ni qué es Jesucristo. O sea, cuando preguntaba apenas qué es Jesucristo a un grupo de jóvenes y no sabían qué significaba Jesucristo. Y digo, espero que la iglesia sepa qué es Jesucristo, ¿no? Lo hemos dicho varias ocasiones aquí. Y entonces ahora recordar qué es gracia, qué es misericordia. Porque dice entonces que Dios, que es rico en misericordia. Hermano, es ese regalo de Dios. Ese regalo inmerecido, sí, pero también la gracia es un regalo inmerecido. ¿Y cómo se compara entre la gracia? ¿Cuál es la diferencia entre la gracia y la misericordia? Que en la misericordia no recibimos lo que merecemos, y en la gracia recibimos. ¿Sí me explico? En la misericordia viene esa parte negativa de no recibir lo que merecemos, mientras que en la gracia recibimos lo que no merecemos. Otra vez, espero no revolverles. En la misericordia no recibo lo que merezco, mientras que en la gracia recibo lo que no merezco. Entonces Dios, siendo rico en esa misericordia, ¿qué nos dio? Nos dio vida. Nos dio vida. Versículo 5 dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Y esto es interesante para el tema que estamos hablando, porque la fe precisamente tiene ese pasado y ese presente, mis amados hermanos. La fe, hoy la fe que usted y yo debemos de tener debe estar anclado a lo que la palabra y el apóstol Pablo nos está indicando en ese sentido. Debe tener un pasado y un presente. Un pasado, ¿por qué? Porque hay una fe que solo depende de mí. Porque todo ser humano desde que nace con fe, cree en algo. Ciegamente creemos en algo. Pero aquí hay un presente y hay un parteaguas. El parteaguas es entre la vida y la muerte. Pero ¿cómo puede un muerto tener fe? Si está muerto interiormente. Hablar de la fe, de lo que la Biblia nos habla, un muerto, espiritualmente muerto, no puede tener una fe espiritual. ¿Está de acuerdo? No puede. ¿Cómo puede si está muerto espiritualmente? Porque eso tiene que ver con la parte de dejar de pensar que nosotros como seres humanos somos salvos por nosotros mismos. Hay tres cosas que aquí nos enseña este pasaje. Hoy vamos a ver nada más dos. Bueno, nos enseña más de tres cosas, nos enseña como 6 cosas. Pero el próximo domingo estaremos viendo otros aspectos importantes. Pero la primera es que lo que está diciendo ahora el versículo 7, 6 y 7, juntamente con él nos resucitó. Habla de una resurrección. Hermano, pero si yo todavía no he muerto, ¿cómo que nos resucitó? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya nos hizo sentar. Le está escribiendo eso a la iglesia de Éfeso. Y escuché una vez por ahí a alguien que decía, sí, pero es que está hablando de que cuando ya nos sentemos. No dice y nos sentaremos. No está diciendo eso, ¿verdad? No dice eso el pasaje. ¿Cuál es el fin con el que nos ha resucitado, con el que nos hace sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús? Y dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y entonces viene la conclusión del versículo 8, que es parte de lo que estaba abarcando ahí. Porque por gracia, ahora viene otra vez esta palabra, porque ¿por qué? Gracia. Es decir, no merecíamos que la vida, esa vida que nos dio, no la merecíamos, pero nos dio vida. Eso se llama gracia. No soy merecedor del amor de Dios. Muchas veces como personas, y eso es parte de, qué tristeza que la fe así se esté vendiendo hoy en día. Muchas personas creen que nosotros que Dios tiene que amarnos, está obligado a amarnos, como que Dios
No, es que Dios me tiene que amar. Es que Dios me tiene que bendecir. Es decir, tiene que. Y de verdad que me molesta, perdón hermanos, no, yo sé que no es, pero me molesta que pensemos que a Dios tenemos que ponerlo en nuestros pies y casi nosotros nos ponemos como amo y Señor de Dios, y lo que nosotros le pidamos a Dios, Él nos los tiene que dar. El pasaje dice que no somos merecedores, pero nos los dio. Y eso nos hace reconocer a Dios y ponernos en nuestro lugar y colocar a Dios en donde le corresponde la honra y la gloria. Dice, versículo que estamos leyendo, pero por gracia, versículo 8, sois salvos, y aquí empieza, por medio de la fe. Usó algo el Señor, la fe. Pues es que creí, y como yo creí ahora soy salvo, sí, pero esa fe de creer no estaba. ¿Cómo comienza a nacer esa fe en nosotros? ¿Cómo? Por eso yo les decía hace un momento, ¿cómo un muerto puede de repente tener fe? Porque estábamos muertos. ¿Cómo tenemos fe? Y ese es el pensamiento que nosotros tenemos normalmente. Yo creí, es que yo creí, como creí, pues por eso estoy aquí. No, discúlpeme hermano, hermana. No, usted está aquí no por usted, ni porque creyó. Porque Dios le dio vida. Estaba muerto, Dios le da vida, y cuando le da vida implanta en nosotros esto que está aquí. Se llama fe. Nos implanta la fe en nuestro corazón de tal manera que cuando comenzamos a tener vida, ahora sí podemos comenzar a creer. ¿A creer en qué? En aquel que nos ha dado la vida. Pero no puede primero ser la fe y luego vivir. No podemos, no, un muerto no puede actuar. Por favor, que alguien me explique cómo se puede hacer eso. Y así pensamos cada día que nosotros estando muertos creemos o tenemos fe. No, dice la palabra, y Dios en su misericordia nos dio vida ahora por medio de la fe. Es decir, después el vehículo que implanta a nosotros para seguir creyendo y seguir atándonos en las manos de Dios, seguir estando en las manos de Dios, es la fe. Y lo dice y trae ahí punto y coma, al menos en la versión 60, para decir y explicar. Ojo, Pablo por eso lo está diciendo así, y se lo está diciendo a la iglesia de Éfeso, y hoy nos lo dice a nosotros. Y esto no de vosotros, pues es un ¿qué? Regalo, un don de Dios. ¿Cómo respondemos en estos tiempos? Nosotros tenemos que empezar a responder en estos tiempos, en primer lugar, creyendo en que lo que la Biblia nos está diciendo es Dios quien ha tenido misericordia de nosotros. Miren, cuando hablamos de que Dios ha tenido misericordia de nosotros, hablamos de que entonces Él tiene el control de todas las cosas. Reconocemos a un Dios soberano, a un Dios que gobierna con autoridad, que creó los cielos y la tierra y que sigue teniendo el control de esos cielos y de esa tierra, que nada se ha ido de su control. Nada ha salido de su control. Tenemos un Dios maravilloso que precisamente Él sigue teniendo el control. Si tiene, escuche lo que voy a decir, si tiene el control del universo entero y completo, tiene el control de su vida, de lo que nos pasa, de lo que vivimos cada día. Ese es el Dios maravilloso. Ese es el Dios que nos describe la Biblia. Ese es el Dios que nos está hablando aquí cada momento. Pero debe entender que no es usted, que no soy yo. Debe entender, y esa es la parte que Pablo le quiere dejar claro. La fe es algo que ha sido un regalo de Dios. Que si nosotros tenemos fe, es un regalo de Dios. Claro, ahí está la fe. Ya de nosotros va a depender también que esa fe pueda seguir creciendo. Y ese es otro tema que vamos a ir abarcando durante este mes. Pero dice que hay una razón por que nos ha sido implantada esa fe en nuestra vida, en nuestros corazones. Hay una razón por la que ha sido implantada esa fe. ¿Cuál es la razón? ¿Para qué nos implanta la fe? Para creer. Sí, pero ¿para qué necesitamos creer? Porque creyendo nosotros, si no creyéramos en nada, no hay razón de vivir. Escuchen lo que les voy a decir. Si no hay creencias, no hay razón de vivir. ¿Por qué?
¿Por qué seguimos estudiando? Porque creemos que si estudiamos, o sea, fíjense bien, creemos que si estudiamos nos va a ir mejor, ¿cierto o no? Porque si eso no creyera, o como padres no creyéramos eso de nuestros hijos, ¿los mandaríamos a estudiar? No, pues es que el gobierno nos obliga. O sea, ¿por qué va a trabajar? Porque cree que trabajando nos va a ir mejor, ¿cierto o no? Pues es que sí, eso sí, si no trabajo, no hay de comer. Bueno, eso es algo como razonable y lógico, consecuente. Pero tenemos que pensar entonces que hay una razón, motivo. Y no dice el versículo, precisamente el versículo nos está diciendo el versículo 10. Y contesta, ¿por qué? Pero todavía en el versículo 9 dice algo bien interesante, algo que debe hacernos recordar. No por obras, ¿para que qué? Para que nadie se gloríe. No, tenemos que empezar a quitar esa mentalidad de nuestra cabeza de pensar que las cosas funcionan porque está Miguel Salomón Anselmo. Ese pobre Miguel Salomón Anselmo, ¿qué es? Nada, nada. Pero yo estoy diciendo en mi persona, y así tenemos que pensar cada uno de nosotros, como precisamente Pablo lo llegó a pensar y que fue parte del pensamiento, y que ahora eso se lo está diciendo a la iglesia precisamente por algo que tenía la iglesia de Éfeso en su cabecita, y que hoy seguimos actuando y pensando que somos nosotros el centro de la tierra y que las cosas suceden por nosotros y en nosotros. Ciertamente tenemos responsabilidades en este mundo creado y somos responsables de muchas cosas. ¿Y saben qué me encanta del ser humano como seres humanos? Me encanta que cuando se trata de gloriarnos, o sea, cuando se trata de alguna gloria, no, somos nosotros. Pero cuando se trata de las cosas que están mal, las cosas que no están sucediendo bien, las cosas que salieron contra, pues es que yo no sé por qué Dios hizo así. Yo no sé por qué Dios hizo esto. Yo no sé por qué Dios me mandó esta enfermedad. Yo no sé por qué Dios hizo esto. O sea, se dan cuenta, nosotros actuamos así. Mientras todo está en bonanza, mientras todo está wow, creciendo, pues es que, mira, pues es que yo hice esto, pues es que yo estudié aquello, es que yo estudié esto, es que me paso estudiando todas las noches, todas las velas, etcétera, etcétera, es que me paso trabajando, es que, pues, soy pastor, es que soy esto, es que soy otro, y por eso, y por mí, y empezamos, ¿no? Si yo no estuviera, si yo no dijera, si yo no hiciera, si yo no trajera, o sea, toda esa parte, si yo no estudiese, si yo no estudiara eso, o si yo no, o sea, tantas cosas que tenemos en nuestra cabeza que decimos, si yo, y nos volvemos el centro. Pero cuando las cosas no están en nuestra vida bien, es que pues, yo no sé por qué Dios. Es que Dios. Me encanta. Digo, me encanta porque eso hace ver nuestro contraste que no hemos entendido. Muertos, vida. Pasado, presente. Y que apunta ese presente al futuro. Y en ese pasado, ese presente, Dios sigue teniendo el control. De tal forma que, dice la palabra, no por obras. Debes entender que no es lo que tú hagas. Entiéndelo, por favor. Entonces ya no voy al templo. Dios nos ha dejado responsabilidades, ¿no? Entonces ya no voy a diezmar. De verdad, hermanos, si no diezmas, es tu responsabilidad. A veces una persona me dijo, pastor, deme a mí una cita bíblica donde dice que tengo que diezmar todavía. Hermano, con citas o sin citas, si usted no quiere hacerlo, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Otra persona me decía, y de verdad así me lo decía, oiga, pastor, ¿me puede decir específicamente dónde podemos hacer esto para que entonces lo hagamos? Le digo, hermano, de verdad necesito un texto bíblico para que usted pueda movilizarse y entrar en acción. Hijo, sí, me parece sumamente increíble. Estoy diciendo esto porque pensamos que somos nosotros los que vamos a comenzar a mover
Es Dios quien comienza a mover los corazones. Es Dios quien comienza a mover nuestras vidas. Es Dios quien comienza a hacer todo. Y no es por nosotros o por la obra que nosotros hagamos. Y por eso Pablo lo quiere dejar bien preciso, bien, pero bien presente en nuestras vidas. Oye, tienes vida, hoy tienes vida. Esa vida que tienes y esa fe que tienes ha sido un regalo de Dios. No es por ti, no es porque vas al templo, no es porque diezmas, no es porque lees tu Biblia. Claro, si no diezmas, si no lees tu Biblia, si no oras, claro, esa fe se va a quedar así, pero para nada crece, ¿eh? Hay fe, pero aquí va a quedar. Y bueno, ese es otro tema. Sin embargo, pero tú piensas que haciendo las cosas, o que porque estás haciendo esas cosas, Dios te va a bendecir más, y Dios te va a bendecir más, y así como que, ahora sí el pastor preparó bien su sermón, lo voy a bendecir. Ahora sí, mi hijo fue todo este mes a la iglesia, lo voy a bendecir. Ahora sí, mi hijo, todo este año diezmó, wow, no, pues le voy a rezar 3. O sea, pensamos que nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser, son nuestras obras las que mueven el corazón de Dios. Pero lo que mueve el corazón de Dios no eres tú, es su misericordia, es su amor, y eso lo tenemos que tener presente hoy y en nuestro futuro, porque nosotros vamos a actuar y vamos a hacer y vamos a responder en las acciones de acuerdo a lo que creemos de Dios. Pero si nosotros vamos a hacer las cosas para que Diosito no se enoje, ¿cuál es la acción? ¿En qué Dios está creyendo usted? Si usted va a hacer las cosas para que Diosito no le dé con sus latigazos, y es que si no hago esto, pues Diosito me va a castigar. Entonces, ¿en qué Dios está creyendo usted? No es por su obra, es su misericordia, es su amor, es su gracia, y esa gracia es donde lo ha rescatado. Si hoy tiene vida, no ha sido por lo buenazo o buenaza que ha sido usted. Si hoy tiene vida, no es porque tiene un buen apellido. No por obras. Y la razón dice, tienes que entender, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Cuál es la razón? ¿Para qué nos ha dado fe? Para buenas obras. Pastor, por fin, o vamos a tener obras o no vamos a tener obras, sí, pero tienes que entender que las obras son el fruto o el resultado de la fe. No es al revés. No es que yo voy a hacer obras para tener fe. Me estoy explicando. Lo que está diciendo aquí Pablo es que yo voy a tener fe y mis obras o lo que yo haga es el resultado de mi fe. Son consecuencias de mi fe. Eso tenemos que tenerlo muy presente, porque dice aquí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Cuál es nuestra razón? Para buenas obras. Y lo dice todavía lo dice ahí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, ¿en dónde? En ellas. Ay, no quiero, pues no quieras. Entonces debes de pensar que si no quieres ir a la iglesia, que si no quieres diezmar, es una respuesta de tu fe, pero al final date cuenta cuando dice aquí el Pablo al final, ¿no? Para que anduviésemos en ellas, que había preparado de antemano. Pues si no quieres, tienes que pensar en dónde estás. ¿Sigues viviendo en ese pasado o en ese presente? Porque finalmente es una consecuencia de nuestra fe. Es una consecuencia de nuestra fe. Ay, es que el pastor se tarda mucho, por eso no quiero ir. Puede ser una consecuencia de tu fe. Y tenemos que entonces aprender a responder. Que si la fe que yo tengo es una fe que ha sido desde que yo nací, que es una fe muerta todavía, pero que es fe, que sigo creyendo en mis fuerzas, que sigo creyendo en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo hacer, o es una fe que ha sido el regalo de Dios. ¿Cuál es la fe que nosotros tenemos? ¿Cómo vamos a responder ante estas situaciones? Y seguiremos en los domingos que vienen hablando de esta fe que Dios nos ha dado. Porque nos tiene que ver cómo esa fe nos acerca a Dios. Porque tenemos que ver cómo esa fe nos reconcilia también. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos reconciliar o ser en medio para reconciliar a otros. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. No por obras. Las obras deben ser resultado de lo que tú crees. Y por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Oramos. Padre,
Muchas gracias porque nos has dado este tiempo y este momento. Gracias porque tu palabra siempre dirige nuestro caminar, instruye nuestras vidas, prepara, de tal forma que sea tu palabra la que alumbre, guíe y transforme y redarguya. Que sea tu palabra la que edifique, que sea tu palabra la que sea el alimento y que traiga fortaleza a nuestro corazón. Gracias. Gracias por ello. En el nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos que tú guías y guardas. En el nombre de Jesús. Amén.